Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más en el canal. El día de hoy vamos a crear una base de datos desde cero en MariaDB en Linux. Bien, si no sabes nada al respecto sobre base de datos, te invito a quedarte porque en un solo video vas a aprender a crear una base de datos desde cero. Bien, entonces primero que nada yo quiero mostrarte un diagrama de entidad-relación, bueno, dos. ¿Por qué quiero mostrártelo? Porque aquí vamos a entender los conceptos básicos sobre la base de datos de una manera rápida y sencilla. Bien, entonces tenemos aquí cuatro tablas: estudiante, estudiante-clase, clase y profesor. ¿Qué tiene cada tabla? Algo muy importante que va a tener cada tabla son primary keys y también van a contener foreign keys. ¿A qué me refiero con primary key y foreign key? A llave primaria, llave foránea, clave primaria o llave foránea. Se les conoce de esas formas. Bien, vamos a empezar con las llaves foráneas. Este diagrama por lo regular es muy intuitivo y si no tienes mucha experiencia, pues por lo regular te van a aparecer así, y yo te recomiendo que trates de verlos de esta forma porque aquí adelantito yo te hice uno con más componentes para que lo entendamos de una manera más rápida, pero por lo regular un diagrama de entidad-relación lo encuentras así y de esa manera se maneja. Pero aquí yo también tengo este donde le agregué aquí PK, PK, FK, PK, FK, FK, PK, PK, que hacen referencia a las primary key y foreign key que te estoy comentando. Bien, entonces aquí tenemos PK en matrícula. ¿Por qué PK? Porque es primary key. ¿Y por qué matrícula es primary key? Ok, te voy a comentar algo rápidamente de las primary key o llaves primarias. Es que las llaves primarias nos ayudan a identificar registros, modificar registros, eliminar registros. Entonces, las primary key van a ser para nosotros un identificador. También las primary key no pueden ser iguales, o sea, tienen que ser únicas e irrepetibles. Una matrícula pues se le asigna a un estudiante y ningún estudiante puede tener la misma matrícula, ¿no? Solamente uno. Entonces es irrepetible. Aquí también tenemos clase con NRC. Ocurre lo mismo que la matrícula. Es un número que se le da a una clase y ninguna clase puede tener el mismo número, ¿no? Entonces es irrepetible y nos ayuda a identificar tal clase. También tenemos profesor, que es profesor-ID. Pues ocurre lo mismo, ¿no? Cada profesor tiene un ID que es irrepetible y que nos ayuda a identificarlo como un registro, modificarlo o eliminarlo. Bien, aquí tenemos una tabla que te la dejé al final porque esta tiene un caso muy en particular. De igual manera te lo voy a dejar al final porque ya te hablé sobre las llaves primarias. Ahora te voy a hablar sobre las foreign key o llaves foráneas. Aquí tenemos FK con este ejemplito. Tenemos la tabla padre, que es profesor, y la tabla hija, que es clase. En la tabla hija tenemos una llave foránea que es profesor-ID. En la tabla padre tenemos que es primary key, es profesor-ID. Entonces ya tenemos una relación. Ahora te voy a hablar sobre relaciones, porque como te comenté, las llaves foráneas y las relaciones van de la mano, ya que una llave foránea nos permite crear una relación con otra tabla. Esto que tenemos aquí nos muestra cómo se comporta la relación. Tenemos relaciones de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. De igual manera, si se invierte sería lo mismo, ¿no? Muchos a uno a muchos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos este comportamiento. Esto representa muchos, esto representa uno. Tenemos que un profesor puede impartir diferentes clases o muchas clases y que una clase le pertenece a un profesor. Entonces esto se lee de esa manera. Aquí ocurre algo muy curioso y por eso te comenté que te lo dejé al final. Entonces ya vamos a hablar sobre esta tabla. Tenemos PK-FK, PK-FK, primary key y foreign key. Estos dos van a ser primary key y también van a ser foreign key. Te estoy hablando de una llave primaria compuesta. ¿Qué ocurre con las llaves primarias compuestas? Pues las llaves primarias compuestas se componen de dos o más columnas y tienen la misma función que una primary key, de identificar un registro y permitir que sea único e irrepetible. Entonces esta primary key compuesta o llave primaria compuesta nos va a permitir que todos los datos que ingresemos en esta tabla sean irrepetibles y que no ingresemos datos repetidos. Entonces eso es muy importante en las bases de datos. ¿Y por qué esta tabla está en medio de estas dos?
porque es una relación de muchos a muchos. Una relación de muchos a muchos no la podemos poner directamente aquí, muchos a muchos, así. Tenemos que poner una tabla intermediaria. Entonces esta tabla nos representa el muchos a muchos. Un estudiante tiene muchas clases y una clase pues también tiene muchos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, un estudiante puede tomar la misma clase que el otro estudiante. Entonces por eso se hace de esta forma la relación de muchos a muchos. Un estudiante toma muchas clases y una clase pues no solo se le imparte a un estudiante, ¿no? Hay muchos estudiantes que pueden tomar esa clase. Entonces de esta manera es como representamos el muchos a muchos. Es una tabla intermediaria. Bien, entonces ya hablamos de relaciones que va vinculado con llaves foráneas. Por eso también estas llaves son foráneas. Aparte de ser primary key, también son llaves foráneas. Por ese motivo, porque crean relación. Estoy creando la relación de matrícula con la tabla padre, que es estudiante, y estoy creando la relación NRC con la tabla padre clase. Bien, entonces ya vimos las cosas importantes, las primary key, foreign key y relaciones. Entonces ahora vamos a entender cómo se comportan estas tablas y vamos rápidamente ya ahora a la terminal a crear estas tablas. Yo lo voy a hacer en un bloc de notas, pero a manera de que entiendas cómo crear una tabla desde MariaDB, vamos a crear la primera tabla, las primeras tablas que serían las tablas padres, que serían estudiante y profesor, desde MariaDB. Entonces ponemos MySQL -u, nuestro usuario root, que en mi dado caso es e-mat-p. Nos va a pedir la contraseña. ¿Qué contraseña? Pues la que nosotros le pusimos en nuestra creación de nuestro usuario root. En un video anterior yo ya te enseñé a instalar MariaDB y cómo crear un usuario root. Si no sabes cómo crear un usuario root, te recomiendo ver ese video. Ok, entonces ya entramos a MariaDB. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos. Create database práctica-bd. Ok. Ya creé mi base de datos, voy a usar esa base de datos, use práctica-bd. Ok, ahora rápidamente vamos a crear la tabla que te comento, que es create table estudiante, me parece que así se llama, estudiante, y que le vamos a agregar, pues tenemos la matrícula, que es una primary key. Vamos a ponerle matrícula, es un int también. Algo que se me olvidó comentarte era que aquí también tenemos el tipo de dato que nos va a manejar cada campo. En matrícula tenemos un int, tenemos varchar, varchar, varchar en los demás. Int, varchar, varchar. ¿A qué se refiere varchar? A una cadena de texto. Entonces, dicho eso, aquí le voy a poner primary key porque es mi llave primaria. Y sigue nombre, correo y carrera, todos son varchar. Voy a poner nombre, varchar con un tamaño de 100. Voy a poner not null, coma, correo, varchar, 100, not null, coma, y le vamos a poner aquí, en este caso, la carrera. Carrera, varchar 100, not null. Ok, cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma, le doy enter y ya creamos la primera tabla. Entonces nosotros podemos agregar así las demás tablas, pero como te comenté, pues yo lo voy a hacer en un bloc de notas para que se quede. Ok, me salí de MariaDB, entonces voy a volver a entrar. MySQL u e-mat-p. Vamos a usar práctica-bd. Ok, bueno, entonces ya copié esto y me voy aquí, lo voy a pegar. Bueno, aquí ya tenemos esta tabla y como te comenté, yo quiero que lo trabajemos de esta forma para que podamos ver cómo creamos cada tabla. Entonces ponemos create table. Vamos con la tabla profesor.
es profesor ID, es primary key, guión bajo ID, profesor guión bajo ID, int 11, primary key, coma. ¿Qué va a tener también? Me parece que tiene nombre, varchar, correo, unidad académica, todos en varchar, entonces ponemos nombre. De un tamaño 100, varchar, 100, not null, un correo, varchar, tamaño 100, not null, y una unidad académica, varchar, tamaño 100, not null. Ok, me parece que es todo lo que tiene profesor. Sí, la primary key, profesor bajo ID. Ok, sí, es todo lo que tiene profesor. Entonces nos vamos con la siguiente tabla rápidamente a crearla, que sería, en este caso, clase. La estoy creando en un cierto orden porque si nosotros creamos la tabla clase, como tiene una llave foránea, pues primero tiene que haberse creado profesor, ¿no? Si nosotros creamos esta tabla, nos va a dar un error, entonces vamos a dejarla al final, vamos a crear la tabla clase. Entonces ponemos create table clase, es nrc int 11 primary key, coma. ¿Y qué es lo que tiene esta clase también? Nombre, horario clave y una llave foránea. Entonces ponemos nombre, varchar, not null, tenemos el nombre, horario y clave. Horario, varchar 100, not null, y también tenemos la clave, sería varchar not null. Ok, vamos a crear ahora la llave foránea, que será la de profesor-id. Entonces ponemos profesor-id int 11, ponemos coma, vamos a agregarle el constraint, entonces vamos a poner constraint a nuestra llave foránea. Yo te recomiendo que lo hagas para así poder eliminar esa llave como foránea. Entonces vamos a poner constraint, le vamos a poner en este caso fk-profesor, ahí está, foreign key, profesor-id, references, la tabla padre que sería pues profesor, entre paréntesis la llave primaria profesor-id, y aquí le vamos a agregar el comportamiento onDelete y onUpdate, algo que no te comenté en estas imágenes, pero tenemos un comportamiento que es onDelete y onUpdate. ¿Qué hace este comportamiento? Pues que nosotros al momento de eliminar un dicho registro que contenga alguna llave foránea, o en dado caso actualizar el dato de la llave foránea, o que contenga una llave foránea, por ejemplo aquí profesor y clase, si yo por ejemplo aquí en profesor ID le cambio a, tiene un ID de 10 y le pongo el ID 5, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en clase? Pues el ID, si nosotros tenemos el onUpdate en cascade, se va a modificar también, ¿no? ¿Qué comportamientos tenemos? Tenemos cascade, set null y restrict. Bueno, tenemos más comportamientos, pero bueno, siento que serían los más importantes yo. Cascade, set null y restrict. ¿Qué van a hacer cada uno? Cascade lo que va a hacer es que
todo lo va a hacer en cascada, por así decirlo. Tenemos onUpdate, que sería para actualizar. Si el dato cambia, pues se va a actualizar. Si el dato se elimina, se va a eliminar todo el registro. Entonces, si nosotros ponemos set null, en el dado caso del onUpdate, pues cuando se actualice algo, ese valor que tenía la llave foránea se va a poner en set null. Y en el dado caso que se elimine, pues va a ocurrir lo mismo, se va a poner en null. No se va a eliminar todo el registro, se va a poner simplemente el valor nulo, va a aparecer vacío, por así decirlo. Y en el dado caso del restrict, lo que va a hacer es que te va a mandar un mensaje como un error y te va a decir que no se ha permitido pues modificarlo porque tiene un vínculo con alguna tabla hija, etcétera, ¿no? O una tabla padre. Entonces, en el restrict no nos va a permitir hacer ningún cambio, ya sea para, bueno, depende cómo lo configuremos nosotros. En onDelete, ya sea un restrict, pues no nos va a permitir eliminarlo. Y el onUpdate, si le ponemos un restrict, no nos va a permitir modificarlo o actualizarlo. Entonces, esas son las principales diferencias. Cascade, como su mismo nombre lo tiene, todo en cascada va a ir modificándose o eliminándose. Set null, simplemente el valor se va a tornar a un valor vacío o nulo. En el dado caso del restrict, nosotros no vamos a poder hacer ningún cambio, ni eliminar nada, ¿no? Ni modificar, etc. Entonces, dicho eso, ok, bueno, entonces en dado caso, por ejemplo, aquí lo voy a poner en onUpdate, cascade, onDelete, set null, y ya, terminamos de crear la tabla. Bueno, ahora vamos con la siguiente y última tabla, que yo la dejé hasta el final porque, como te comenté, viene un poco diferente. Entonces vamos a poner create table estudiante guión clase. ¿Qué vamos a hacer en esta tabla? Pues vamos a poner matrícula int de un tamaño 11, nrc int de un tamaño 11, y bueno, vamos a agregar los constraints porque, como te comenté, vamos a hacer las llaves foráneas. Entonces ponemos pk-matrícula foreign key, en este caso sería matrícula references. ¿A qué tabla? Pues sería la de estudiante. Ponemos estudiante tal y cual, matrícula. En el onUpdate le voy a poner un cascade, onDelete, onCascade también, y vamos a agregar el otro constraint que sería el de nrc foreign key, en este caso es nrc references clase, paréntesis, la llave primaria que pues es nrc, onUpdate cascade, onDelete cascade. Ok, y como te comenté, también va a ser una llave primaria compuesta. Entonces, para poner la llave primaria compuesta, simplemente ponemos primary key, matrícula, nrc, cerramos paréntesis y ponemos otros paréntesis y punto y coma. Ok, ya creamos todas las tablas, entonces simplemente los voy a poner en copiar y pegar. Aquí, pegar. Ok, pegamos también en clase. Y pegamos la última, que sería la de estudiante clase. Ok, ya tenemos todas las tablas. Vamos a ver si están todas. Show tables. Aquí tenemos clase, estudiante, estudiante clase, profesor. Ok, sí tenemos todas. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a asignarle datos, ¿no? ¿Cómo le vamos a introducir datos a una tabla? Pues vamos a introducirle datos a estudiante con este comando insert into, en este caso la tabla sería estudiante
por ejemplo, pues mis datos. O bueno, no, vamos a hacerlo con otros datos de alguien X. Insert into estudiante. Values. Y aquí vamos a agregarle los valores que aquí ya lo tenemos. Sería matrícula, nombre, correo, carrera. Ahí ya los tenemos. Pero por motivos de que este video nos haga tan largo, yo ya los he hecho previamente, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero comentarte este comando, describe estudiante. Y aquí ya tenemos, ¿no? Matrícula, nombre, correo, carrera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es por si no tenemos este diagramita, pues de esa manera podemos ver cada tabla, ¿no? Estudiante, clase, profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como te comenté, yo ya previamente ya tengo aquí todos mis insert into, porque la verdad, para hacer este ejemplo, pues se van a ocupar muchos datos. Entonces simplemente yo voy a copiar y pegar todo esto, pero esta es la estructura: insert into estudiante values. Este caso sería la matrícula. Aquí tenemos nombre, correo y carrera. Ok, entonces voy a hacer una cámara rápida. Ok, bueno, ya terminé de pasar todos los datos a la base de datos. Entonces vamos a ver si ya tengo todo agregado. Vamos a poner select from estudiante. Ahí estamos viendo los datos de estudiante. Vamos a ver la siguiente tabla: select from profesor, select from clase, select from estudiante guión clase. Ok, estamos viendo que tenemos todos los datos, entonces ya viene todas las tablas. Tenemos estudiante, el nombre, correo, carrera, la matrícula. Aquí igual profesor ID, nombre, correo, unidad académica. Y tenemos ya también la clase, NRCs, nombre, horario, clave, profesor ID. Y tenemos la tabla que les comenté, que tiene llaves primarias compuestas. Aquí rápidamente vamos a hacer mención de lo que te hice, de que no podemos agregar un registro pues idéntico. Entonces vamos a poner aquí insert into estudiante class values, por ejemplo 111. Vamos a agregarle de nuevo el 11341. ¿Qué nos va a decir? Estamos viendo que nos dice que se duplica, ¿no?, por llave primaria. Ok, entonces corregimos ese error que nunca nos dio, pero esta base de datos va a ser muy funcional en cuanto a que no repita datos, ¿no?, en esa relación de muchos a muchos. Ok, entonces ahora rápidamente vamos a ver unos comandos que yo considero que son importantes que aprendas a la hora de manipular una base de datos. Ya vimos la creación de una base de datos en MariaDB. Ahora vamos a ver cómo buscar. Ya vimos una manera rápida que sería select asterisco from, de ver todos los datos, pero hay dos formas que yo te voy a mostrar ahorita, que sería select asterisco from la tabla, en este caso en estudiante, where en este caso es matrícula, sea igual a, pues vamos a ver el 111, punto y coma. Estamos viendo que tenemos mi nombre, correo, etcétera, y la carrera, ¿no? Ahora, si nosotros buscamos de otra forma, tenemos otra forma de buscar. De igual manera podemos buscar en profesor, por ejemplo, profesor, where en este caso es ID, profesor ID, profesor-ID es igual a 1. Nos va a salir el nombre, el correo y la unidad académica, ¿no?
De igual manera, si nosotros buscamos en la clase por NRC, por ejemplo la 11341, ¿cuál es ese NRC o a quién pertenece? Vamos a verlo ahorita. From clase where NRC es igual a 11341. Ok, vemos que es lengua extranjera, el horario clave y el profesor ID. Ok, entonces tenemos otra forma. Podemos poner select. En este caso quiero ver todas las matrículas. Matrícula from estudiante. Ahí está, ¿no? O de igual manera quiero ver, digamos, todos los NRCs. NRC from clase. Ok, ahí están todos los NRCs. Entonces de esa manera vamos a buscar. Para editar nosotros vamos a ocupar un comando muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner update en la tabla estudiante, set el campo, por ejemplo, nombre, set nombre igual a Nicanor, por ejemplo, Nicanor, where matrícula es igual a 111. Dice, ok, perdonen. Recordemos que es un varchar, entonces tenemos que ponerle Nicanor entre varchar. Ok, entonces vamos a ver a este estudiante. Se le ha cambiado el nombre. Recordemos que primero tenía el David, ya no lo tiene. Entonces se lo voy a regresar. Pero de esa manera modificamos el campo. En este caso modificamos el campo del nombre. También podemos modificar correo, también podemos modificar carrera, podemos modificar también la matrícula. Y eso es muy importante porque, como te comenté, teníamos el onDelete y onUpdate. Entonces voy a regresar el cambio, voy a ponerlo a como estaba, que sería David. Ok, ahí está. Estamos viendo que se ha cambiado de nuevo. Ok, entonces de esa manera editamos. Ahora vamos a la parte de eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar un registro? Y vamos a ver lo que te comenté sobre el delete. Por ejemplo, en este caso yo le puse en la tabla clase que cuando se eliminara pusiera set null, la llave foránea profesor-id. Entonces va a poner un set null. Vamos a eliminar a un profesor y vamos a mostrar la tabla clase. Entonces vamos a ver la tabla que nos señala la tabla profesor. Vamos a eliminar, por ejemplo, al profesor con ID 1. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a poner delete from, en este caso es profesor, que es la tabla con la que estamos trabajando. Where, en este caso es el where profesor -id es igual a 1. Ok, se ha eliminado. Vamos a mostrar en pantalla ahora la tabla profesor y clase. Ya no lo tenemos, entonces vamos a ver ahora la tabla clase. Tenemos aquí null. Entonces es muy importante hacerte hincapié en ese comportamiento. En el onDelete le puse set null, entonces ha hecho eso. Bien, entonces si nosotros eliminamos, por ejemplo, vamos a eliminar de la tabla clase el NRC 13386. Vamos a eliminarlo. Vamos a poner aquí delete from clase where
NRC en este caso. Eso es lo principal de las llaves primarias, su principal función. Entonces aquí vamos a poner 13386. Ok, ahora vamos a mostrar en pantalla profesor y a clase. Vamos a ver cuál eliminamos. 13386, que es ingeniería de software, ya no lo tenemos aquí. Y tenía el profesor ID 7. Como estamos viendo, aquí lo seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque lo que ocurra con la tabla hija no le va a afectar a la tabla padre. Entonces casi realmente todo esto de onDelete y onUpdate va a ser respectivo a la llave foránea dentro de esta tabla. Entonces espero que te haya quedado claro esa parte de ese comportamiento del onDelete y onUpdate. Ya lo acabamos de ver en onDelete. Vamos a verlo ahorita con el onUpdate. Por ejemplo, si nosotros modificamos, veamos qué vamos a modificar ahora. Vamos a modificar, digamos, la foreign keys profesor-id. Vamos a modificar el de matemáticas discretas, su profesor ID. Entonces vamos a poner en este caso update clase set, en este caso es profesor ID _id. En este caso aquí le vamos a poner que se convierta en un 20. Where nrc es igual a, tenemos el 33357. Ok, como estamos viendo, nos dice no puedes modificar esto porque es tabla hija, ¿no? Tenemos aquí onDelete null y onUpdate cascade. ¿Por qué nos puede modificar? Porque como te comenté, casi realmente todo esto es referente a la tabla hija. Entonces la tabla estudiante va a tener, la tabla primaria, la tabla padre va a tener un cierto comportamiento distinto. El onUpdate y onDelete, como te comento, es más enfocado a la relación que tiene y sobre la tabla hija. Entonces, si nosotros modificamos, por ejemplo, en la tabla padre, update profesor, en este caso set profesor ID igual a 20, where profesor ID, en este caso es igual a 4. Vamos ahora a mostrar from clase. Como estamos viendo, modificamos matemáticas discretas, profesor ID 20 y aquí era 4, ¿no? De igual manera, si lo vemos en profesor, ese profesor ya tiene esa matrícula 20. Ok, entonces es la importancia del comportamiento onDelete y onUpdate. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver algo muy importante. Por ejemplo, si nos piden insertar una tabla y vincularla, ¿cómo la vincularíamos? Yo ya aquí, para pues que se haga más rápido este video, yo ya tengo aquí una tabla nueva. En sí te la voy a explicar la verdad, el porqué de esa vinculación o cómo es que se vinculan. Te comento para que este video no se haga tan largo y tú lo entiendas a fondo. Ok, se nos pide insertar una tabla y vincularla. Si nos vamos aquí, tabla nueva, yo aquí ya tengo una tabla que dice create table, información personal, número de teléfono, int, va a ser mi primary key, una edad, correo personal, curve, matrícula. Ojo, que aquí la tengo como foreign key. Entonces, si aquí la tengo como foreign key, ¿qué relación va a tener? ¿Con quién está relacionada? Con estudiante. Va a estar relacionada con estudiante. Como tal, todo esto podría estar aquí también, porque de hecho las relaciones de 1 a 1 casi por lo regular se hacen en una tabla. Pero a modo de que entiendas cómo
insertar una nueva tabla y vincularla, lo hice así. Tenemos una relación de 1 a 1 porque pues todo esto es la información de un solo estudiante. Entonces como tal podría estar aquí, pero como te comenté, lo hice así para que veamos esa conexión. Como te comenté, las llaves foráneas crean esas conexiones. Entonces la matrícula va a crear esa conexión. Yo estoy viendo aquí un error porque matrícula no la puse en mayúsculas. Entonces voy a tener que modificarla a mayúsculas y no vamos a tener un error. Matrícula. Ok. Tenemos aquí también on update, on delete, en cascade, comportamiento cascade. Entonces, esto que está aquí, todo esto es lo que va a crear ese vínculo. Entonces necesito que realmente comprendas esa parte más bien, que es lo que va a crear el vínculo con la tabla estudiante. Entonces vamos a ponerla, vamos aquí, la voy a copiar y la voy a pegar. Se ha agregado, entonces voy a poner show tables, información personal, ahí está. Ok, ahora vamos a agregar, digamos, los datos. Entonces ponemos insert into información personal values y vamos a agregarle, como tal tenemos el número de teléfono, pues cualquier número. Tenemos la edad, bueno, no cualquier número, vamos a agregarle uno que nos memoricemos porque es la primary key. La edad, pues por ejemplo mis datos, yo tengo 21. Correo personal, pues digamos David, etcétera, etcétera, @hotmail. Ok, pero hay que recordar que es un varchar, entonces sería David, ahí está, @hotmail.com, coma, tenemos también el curve, que de igual manera es un varchar, entonces pues cualquier número que haga ejemplo del curve, bueno, cualquier palabra, y tenemos la matrícula. Ok, aquí es donde vamos a crear ese vínculo. Entonces, ¿qué matrícula tengo yo en la tabla estudiante? Me parece que es 11, entonces vamos a ver si es cierto. Ok, si es agregado, entonces vamos a poner select from información-personal. Ok, aquí tenemos todo esto. Entonces se ha hecho y ¿hay relación o no hay relación? Pues vamos a verlo. Vamos a ver aquí. Select from estudiante. Si yo me elimino, ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a verlo. Como te comenté, quiero que prestes atención a esas partes. Si yo pongo, por ejemplo, aquí en delete from información-personal, where en este caso es teléfono, número-teléfono es igual a 23390. Vamos a ver ahora qué es lo que tengo yo aquí. En estudiante, como estamos viendo, no se eliminó porque, como te lo acabé de mencionar varias veces, a las tablas padres no les afecta lo que ocurra con las tablas hijas. Entonces como que realmente no ocurre nada. Pero si yo aquí, por ejemplo, select from información personal _personal, está vacío, ¿no? Entonces voy a volver a llenar mis datos y supongamos que entonces ahora lo que vamos a eliminar sería desde estudiante, where en este caso sería la matrícula es igual a 111. Ok, vamos a ver ahora aquí en información en estudiante y en información personal. Está vacía porque lo eliminé y en estudiante ya no aparece mi registro. Entonces es muy importante que aprendas esa parte del cascade, del set null, del restrict. Es que todo lo que ocurra con la tabla hija no le va a afectar a la tabla padre, pero todo lo que ocurra con la tabla padre
le va a afectar a la tabla hija. De igual manera, si yo modificaba la matrícula, le va a afectar a mi nueva tabla, que es información-personal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, agregamos aquí esto de nuevo. Ok, pero tengo que agregarlo desde estudiante, ¿no? Ok, me parece que aquí yo ya lo tengo. Entonces me voy aquí nada más en auxiliar. Sería esto. Copiar y pegar. Ok, ahora sí vamos a agregarme. Ahí está. Ok, si yo por ejemplo modifico, en este caso, vamos a ver si modifico estudiante, set matrícula, es igual a, en este caso, es 1, 1. Ok, no, lo voy a modificar. Entonces va a ser, por ejemplo, yo voy a tener la matrícula 91. Ahora, where matrícula es igual a 1, 1, 1. Ok, vamos a ver ahora qué tengo. Estamos viendo que se ha cambiado la matrícula, tengo 91 y 91 en las dos tablas. Entonces tienen una relación estas tablas con cascade, on delete, cascade y on update, cascade. Ahora, ¿qué va a ocurrir de igual manera si yo modifico, pero en este caso, información personal, update, información personal, set, en este caso, matrícula igual a, en este caso voy a regresar que sea 1, 1, 1. Where número teléfono es igual a 23390. Como te comenté previamente, esto no se va a poder porque es una tabla hija. Entonces todos los cambios van a ser desde la tabla estudiante. Quiero que quede claro esa parte. Todo lo que vayamos a cambiar va a afectar a la tabla hija por el onUpdate cascade, ya sea cascade, set null o restrict, como te comenté. De igual manera en el delete, onDelete, cascade, set null o restrict. Bueno, dicho eso, ya terminamos con la parte de insertar una tabla y vincularla. Ahora vamos a cambiar el comportamiento a set null. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, aquí ya tenemos esto, que si se modifica en onUpdate va a ser cascade, en onDelete va a ser cascade, ¿no? Entonces vamos a cambiar este comportamiento. Por ejemplo, cuando se actualice, pues va a ser un set null, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar este comportamiento? Va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a poner alter table. La tabla en este caso es información-personal, drop foreign key y el constraint. Por eso te comenté que los constraints son muy importantes. En este caso el constraint es fk-matrícula-p, fk-matrícula-p, punto y coma. Ok, se ha eliminado la llave foránea, ya no va a ser llave foránea, y ahora vamos a agregar otra llave foránea. Vamos a poner alter table, información personal, que es la tabla con la que estamos trabajando. Vamos a agregar un constraint. Entonces vamos a poner información personal, add constraint, y le vamos a agregar el mismo constraint que tenía, ¿no? fk matrícula-p, foreign key, en este caso es matrícula, references, estudiante, la llave primaria que es matrícula, y ahora vamos a poner el onUpdate, que sería, pues lo voy a poner en set null, y
on delete, le voy a poner cascade. Vamos a ver si estaba on update cascade, on delete cascade. Entonces en on update le voy a poner set null. Ok, vamos a ver. Se ha hecho el cambio. Ahora vamos a modificarlo entonces para ver si se ha cambiado el comportamiento. En este caso vamos a poner aquí que ahora la matrícula sea 81, ¿no? Where matrícula, en este caso recordemos que la matrícula ahora es 91. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver ahorita. Información personal. Estudiante. 81, matrícula 81. En la llave foránea, matrícula está en null. Y previamente tenía el comportamiento cascade. Aquí tenemos 91 y 91. Entonces cambiamos ese comportamiento a que fuera set null y se ha hecho correctamente. Bien, entonces ya para terminar, que este video se ha hecho muy largo y espero que realmente hayas entendido todo lo que he querido transmitirte en este video, toda esta información sobre base de datos, que no es tan difícil, sino es fácil, la verdad. Espero que lo hayas entendido, espero que al día de hoy ya puedas crear tu primer base de datos. Recuerda que todos estos archivos que son txt, que están las tablas, serían las 4 tablas y la tabla nueva, y el auxiliar, bueno, aquí donde yo agregué los datos, pues te los voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas descargarlos y puedas crear pues también esta base, puedas jugar con ella y puedas practicar para crear próximamente tu propia base. Bien, entonces ya para terminar, te voy a enseñar a eliminar todo, a eliminar las tablas, eliminar toda la base de datos. Entonces vamos a poner drop table, vamos a eliminar pues la tabla información personal, información-personal, se ha eliminado, entonces ponemos show tables y ya no aparece ahí. Ahora vamos a decirle adiós a todo este trabajo, vamos a poner drop database práctica-bd. Ok, era en minúsculas práctica. Ahí está. Como estás viendo, aquí ya estamos en none, ya salimos de usar la base de datos práctica-bd. Vamos a poner show database y ya no existe nuestra base de datos, entonces todo esto se ha eliminado por completo. Bien, entonces sin más por el momento, me queda despedirme. Espero que hayas entendido todo este video y nos vemos hasta la próxima en otro video.